Segundo bloque. Momento de entrevista. Momento de hacer foco. Hoy vamos a enfocarnos en el fenómeno del racismo en Argentina y para eso vamos a hablar con Lorena Cañuqueo, que es comunicadora, antropóloga y también docente del profesorado de teatro. Lorena participó de la exposición virtual del proyecto Culturas Antirracismo en América Latina, organizado por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Así que bueno, nos intriga ver cuáles son los cruces, los puentes entre el teatro y la ciencia, de alguna manera. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a Foco. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mari Compuché, todos los que estén escuchando. Bien, contenta, satisfecha también del trabajo que pudimos llevar adelante, como decías, en Manchester, pero que en realidad se desarrolló durante 2 años en distintas partes de América Latina y en particular acá en Argentina, en la Patagonia también, en vínculos con otros equipos de trabajo. Bien, le contamos a la audiencia que sos comunicadora, sos doctora en antropología, sos docente de la sede andina y que formás parte de la red de investigadoras en genocidio y política indígena en Argentina, un poco para tener las coordenadas de por dónde va tu trabajo. Y bueno, es una oportunidad, como decíamos, de ver cómo la ciencia se pone en contacto con el arte. Contanos, en principio, cómo les fue en este evento internacional para empezar a conocer cómo venís trabajando. ¿Cómo le fue en este evento internacional, esta exposición virtual de culturas antirracismo? Participamos con otra docente de la sede andina de la Universidad de Río Negro, que es la doctora Miriam Álvarez. Ambas somos docentes en las carreras de teatro, ella en la licenciatura de arte dramático y el profesorado, y yo en el profesorado de teatro. Y fuimos convocadas en el 2000, en plena pandemia, a trabajar dentro de este proyecto que es Culturas de Antirracismo en América Latina, como decías. Nos fue bien porque pudimos no solamente presentar los resultados de un proceso que duró 2 años, que se desarrolló por la contingencia de la pandemia, mayormente a través de plataformas virtuales, reuniones virtuales, e incluso la producción de 2 escenas teatrales en formato virtual, lo cual implicó todo un desafío para quienes participamos ahí, porque era la primera vez que trabajábamos con el lenguaje audiovisual y el lenguaje teatral. Y como te contaba, pudimos trabajar, proyectar esas escenas de manera virtual en esta exposición virtual que está disponible en la página de la Universidad de Manchester. Pero además, creo que lo más enriquecedor fue que se pudo reunir todo el equipo de trabajo que está integrado por artistas e investigadores de 3 países de América Latina, Brasil, Colombia y Argentina, que tienen distintas propuestas y distintas formas de abordar desde el arte las prácticas racistas que lamentablemente todavía tienen plena vigencia, no solamente en nuestros países, sino también en el continente y en otras partes del mundo. Me imagino que, bueno, se juntaba gente de distintas latitudes, con distintas problemáticas, aunque la cuestión del racismo era el eje común. ¿Qué encontraban de diferente, de particular en lo que propusieron ustedes y la gente de otros lados, y qué encontraban en común? En común se puede decir que básicamente el problema del racismo en nuestro continente tiene que ver con que no se han podido todavía desandar o desnaturalizar las bases que sostienen ese racismo, que tiene que ver básicamente con un proceso de inflexión que es el proceso colonizador por parte de las coronas europeas, y que desde ese momento hasta esta parte se ha cimentado tanto en el discurso digamos, de conformación de los estados nacionales, como al interior de cada estado en particular. Por caso estoy pensando también las regiones como la Patagonia, que aparentemente ese proceso colonizador ha producido en América Latina una forma de mestizaje que da como resultado que estemos, por decirlo de alguna manera, para que se entienda fácilmente, todos mezclados. Por lo tanto, esa mezcla de razas aparentemente de alguna manera homogeneiza
a las sociedades e impide ver la particularidad en que se expresa la desigualdad a partir del tropo o el clivaje de la raza. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente lo que vemos en común es que en América Latina las desigualdades sociales básicamente se explican a través de la desigualdad de la clase. Y se ha problematizado, o por lo menos en algunas décadas se ha dejado de problematizar el problema que significa que la clase, la desigualdad de la clase está asociada a ciertos colores en América Latina. Por ejemplo, la pobreza o la desigualdad en torno a la inequidad que tienen ciertas clases sociales de acceder a recursos y bienes materiales, también tiene un color de piel. Y eso, aunque parece que puede ser fácilmente asociado en el sentido común, que uno lo puede interpretar, digamos, como si uno se pusiera a pensar de qué color es la gente que vive en las villas miserias, en el conurbano bonaerense, desde donde participaron, por ejemplo, Esquina Com, que es un dúo de hip hop, que desde el hip hop interpela el racismo en Argentina, o de qué color de piel son las personas que no pueden acceder a ciertos procesos o a ciertas producciones artísticas en Capital Federal, en Buenos Aires, que es también un poco la problemática que aborda Identidad Marrón, que es otro colectivo que también participó de este proyecto, y de qué color son las personas que estructuralmente no pueden acceder a derechos, que no pueden ser visibilizados y que son permanentemente estigmatizados y que no pueden, entre otras cosas, tampoco acceder a la tierra, que fue el caso de lo que aborda Teatro en Sepia, que es un proyecto de un colectivo que desde la identidad afroargentina aborda desde el teatro la problemática del colectivo afro en Argentina, y que fue lo que particularmente hizo que participaran junto con Miriam Álvarez desde el grupo de teatro El Catango, que es un grupo de teatro mapuche. Digo, cuando uno empieza a pensar y a desnaturalizar y a hacer al mismo tiempo esos cruces interseccionales entre la raza y la clase, también se va dando cuenta que es un problema que atraviesa como eje América Latina. Eso te puedo decir como una de las cuestiones en común. Lo otro en común es también que se naturaliza esa desigualdad y por lo tanto se invisibiliza. Es decir, algo que tenemos tan internalizado, es difícil hacerlo explícito, es difícil volcarlo para ponerlo dentro de la discusión, porque aparentemente eso es naturalmente así. Y las desigualdades, lo que tienen de efectivo y por cuáles funcionan como desigualdades, es que es difícil de desnaturalizarlas. Entonces, una de las cosas que nos permite el proyecto es pensar que hay como líneas comunes en términos históricos y estructurales en nuestro continente. Y por otro lado, lo que nos hace distintos es la manera en que se procesaron esas desigualdades en cada país. Ajá. Por ejemplo, cómo se visualiza a los colectivos afro en Brasil, en Colombia y en Argentina, tiene tramas totalmente distintas, o por lo menos diversas, digo, de cómo se construye la desigualdad. Lo mismo que la población indígena. En Brasil y en Colombia, vistos desde Argentina, aparentemente es donde hay una mayor población indígena que tiene acceso a derechos, que tiene un reconocimiento largo dentro del proceso de creación y gestación de los estados de Brasil y Colombia, y que aparentemente en Argentina no tenemos ese problema, porque la población indígena es minoritaria. Sin embargo, cuando empezamos a comparar en qué se basan los proyectos de los distintos trabajos, no solamente en los distintos países, sino al interior de la Argentina, vemos que la situación de la población indígena eminentemente trasvasa y cruza todos esos ejes que nosotros venimos trabajando, que tienen que ver con las desigualdades en los accesos a derechos, pero también la desigualdad del acceso a la narración de la propia historia dentro de nuestro país. Bien, por decirte algunas cuestiones. Recién decías algo como que hay desigualdades que nos permitimos pensarlas en términos de clase, pero pareciera que en el discurso del sentido común, al menos en la clase media argentina, no nos permitimos pensar en términos racistas. Es más, como que no nos asumimos como racistas, y sin embargo ahí están flotando esos prejuicios que también estructuran la sociedad, ¿no? Así es, y puedo decir que no solamente la clase media o ciertas personas que acceden
de manera más sencilla, que tienen el camino más allanado para acceder a ciertos derechos, son quienes tienen naturalizado o internalizado ese racismo, sino que también dentro de las propias poblaciones racializadas tenemos internalizadas ese racismo. Por ejemplo, puedo hablar de la propia experiencia de quienes participamos de este proyecto, que somos personas racializadas por nuestra condición étnica, por nuestro color de piel, por ciertas condiciones también donde, insisto, se cruzan la raza y la clase como dos formas de generar un lugar social dentro de la sociedad que casi siempre está asociado a la pobreza, a la marginalidad, a la inequidad. Las personas racializadas también tenemos internalizadas el racismo. También somos racistas, quiero decir, porque en el proceso de racialización de una sociedad intervienen todos los actores, no solamente quienes podrían ser víctimas de esas formas desiguales de pensarnos. Así que desnaturalizar eso también desde el arte lo que permite es colocar en tensiones, poner en evidencia hacia un público masivo estas tensiones para que después podamos hacer algún proceso también de sensibilización, de acercamiento y ojalá de discusión de esas matrices desiguales, ¿no? Sin ir más lejos, acá en la Patagonia estamos atravesando constantemente desde hace un tiempo atrás discursos que estigmatizan permanentemente a la población mapuche como terroristas, los asocian a situaciones de ilegalidad, también los excluyen de la idea de la nación, cuando se habla de que los mapuches son chilenos y que los verdaderos indígenas son los tehuelches, lo que se está haciendo ahí también es una clasificación en términos de cómo se concibe la nación. Entonces, poner en tensión a través del lenguaje sensible del arte todas esas dimensiones nos compromete a todos a pensar, tanto quienes somos víctimas más directas de ese proceso racista, como quienes aparentemente, como decís vos, no producen o no continúan esa estructura de racista, que se piensan a sí mismos como que, bueno, yo racista no soy, puedo discriminar en otros sentidos, pero racista no creo. Cuando empezamos a hacer visibles todas esas formas de desigualdad, nos damos cuenta que todos estamos atravesados por esa matriz racista, por lo tanto todos podemos ser igual de racistas en ciertos contextos. Foco, la UNRN en el aire de la radio pública. Momento de entrevista. Lorena Cañuqueo, comunicadora, antropóloga de la UNRN, profesora de teatro. Erradicar el racismo estructural. Lorena, ¿sentís que hay algunos avances en materia de percibir, de trabajar, de superar de alguna forma estas barreras racistas, al menos acá en la Patagonia? ¿Se está cambiando, se está evolucionando? Podría decir que de acuerdo a dónde nos situemos parece que hay mayor o menor avance con respecto a darnos estas discusiones como sociedad. Si me voy a remitir a los comentarios de lectores de los diarios de mayor circulación en la Nor Patagonia, diría que estamos en un momento de fracaso como sociedad, porque lo que mayormente circula, no solamente en los medios de comunicación, sino incluso en los dichos de ciertos funcionarios públicos o quienes están proponiéndose como candidatos para las próximas elecciones, diría que estamos en un fuerte retroceso. Sí, llama la atención los dichos de funcionarios y políticos de distintos sectores del arco político, no necesariamente de derecha, de distintos sectores, cuando a veces flotan enunciados que vos decís, no, pero esto atrasa discusiones de hace 50 años. Ahí aparece fuerte. Y si uno dice, ¿por qué ahora, en el 2022, en el siglo XXI, cuando aparentemente, después de todo lo que significó la revisión de los holocaustos, la revisión de los procesos de colonización en el mundo, volvemos a caer en estas matrices racistas que atrasan, como decimos, atrasan porque ya se venían discutiendo y se creía que se había superado esto? Creo que tiene que ver justamente con que
nunca nos dimos en la historia un momento de detención donde pensamos las matrices racistas que también constituyen nuestros estados nacionales. Entonces se reactivan exitosamente cada determinado tiempo porque no hubo esa discusión que las desnaturalizara en algún momento previo. Entonces, visto de este lugar, me parece que estamos en un momento de crisis y que podríamos decir de retroceso de derechos. Sin embargo, desde otros puntos de vista, puedo decir que soy más optimista, por ejemplo, en el hecho de que hayan confluido distintos grupos que estaban antes de este proyecto desvinculados entre sí, y que a partir del proyecto Carla se empiezan a vincular, que todos estos proyectos que participamos los 4 equipos somos de la Argentina, somos de distintas partes de la Argentina y interpelamos el racismo de distintas maneras a través de distintos lenguajes artísticos, pero previa al proyecto no teníamos relación, no teníamos cruces de discusión. Cuando a través de un proyecto de investigación nos podemos vincular, nos damos cuenta que hay otras propuestas que surgen desde el seno de las comunidades, desde el seno de quienes sufren este racismo y que intentan proponer un lenguaje distinto para pensar e interpelar a la sociedad en su conjunto. Ahí hay un momento esperanzador, si se quiere, porque es pensar no solamente de manera acusatoria, es decir, a quienes son racistas, interpelarlos por esa condición, sino que lo que proponen es mucho más allá. Tanto Teatro en Sepia, El Catango, Identidad Marrón, como Esquina Com, lo que están proponiendo es, tenemos este problema. En este problema hay un conjunto de la población que la pasa un poco peor que el resto. ¿Qué hacemos como sociedad para revertir esta desigualdad? Porque, como insisto, queremos dar cuenta, el racismo no es algo que afecte solamente a las personas que son racializadas, el racismo afecta al conjunto de la sociedad, porque en cierto momento lo que hace o lo que imposibilita es pensar que las personas pueden trastocar lugares sociales, que pueden moverse, que pueden, por ejemplo, las personas marrones, indígenas o negras, acceder a ciertos cargos públicos o acceder a la universidad, a formarse como profesionales. Eso ampliaría a toda la sociedad argentina el marco de los derechos y ojalá romper con esas desigualdades. Entonces, cuando uno empieza a pensar cuál es el lugar del arte y cuál es el lugar de estos proyectos artísticos en relación a desnaturalizar esos procesos, algo de esperanza surge también. Lorena Cañuqueo, que es comunicadora, que también es antropóloga, investigadora y docente de teatro, bueno, es la que nos invita justamente a pensar en el teatro y en el arte también como un espacio para desnaturalizar, para proponer otros modos de estar, otros modos de pensar y de pensarnos y superar de alguna forma este racismo, estas barreras racistas que nos atraviesan como sociedad. Muy interesante, Lorena. ¿Podemos ver algo? ¿Hay algo que estén trabajando, preparando por presentar, alguna obra por exhibirse, alguna presentación que esté por hacerse allí en Andina, donde están? Sí, en principio los invito a ver, a googlear a través de poner Carla, que es muy sencillo, es como el nombre de una persona, que es la sigla de Culturas de Antirracismo de América Latina. Lo googlean en internet y les va a salir la página donde está colgada la muestra digital, donde están todas estas experiencias de estos 3 países que les mencionaba y en particular los de Argentina. Bien. En principio eso, ahí lo que van a poder ver es algo sumamente interesante que produjo este proyecto, que es un cruce entre un proyecto que aborda la identidad mapuche y otro que aborda la identidad afro, que eso no hubo en el resto de los trabajos que se hicieron en Colombia y Brasil, el cruce entre la identidad afro e indígena. Así que desde el teatro van a poder ver cómo se abordó el tema del racismo si ingresan a la muestra digital. Bien. Y después, particularmente estamos pensando en poder hacer una charla de divulgación destinada principalmente a los estudiantes de las carreras de teatro, pero abierta tal vez a la comunidad, donde artistas que participamos de este proyecto, de acá desde Argentina, puedan trasladarse a Bariloche, ojalá, y también
hablar mejor dicho, dar a conocer desde qué herramientas o desde qué lenguajes artísticos, audiovisual, la música y el teatro, se pueden trabajar estas problemáticas. Así que estamos pensando en una actividad para el segundo cuatrimestre donde ojalá podamos hacer ese cruce entre lenguajes artísticos, experiencias que están en curso de distintos grupos de trabajo, y poder combinarlas también con la experiencia de formación de los profesionales en arte dramático y en la docencia de teatro. Bien, chusmeamos entonces en internet Carla Culturas del Antirracismo en América Latina, lo buscan así en cualquier buscador y le sale muy fácil para compartir estas experiencias que estuvimos referenciando acá en la nota junto a Lorena. Y bueno, atentos estamos a esa invitación allá esto será supuestamente, no sé si Bariloche o el Bolsón, ¿cuál va a ser la sede del espacio de esta actividad? En Bariloche, que es donde se desarrollan las carreras, de acá en la sede andina, y seguramente vamos a estar difundiendo a través de los canales de la universidad, porque esperamos también, como decía, si bien nuestros destinatarios principales serán los estudiantes, pretendemos ampliarlo al resto de la comunidad, así que estaremos haciéndolo conocer por los canales de la universidad cuando llegue el momento. Bien, seguramente estaremos ahí conectados a través de medios digitales de esto que va a suceder allá por la zona andina. Muchísimas gracias, Lorena Cañuqueo, por estas reflexiones, por estas ideas y bueno, mucha suerte con estas actividades. Bueno, muchas gracias a ustedes y los invito también a seguir pensando en estos temas y agradezco el espacio también que nos dieron para pensar este cruce entre el arte y el antirracismo. Una vez más, se termina esta historia de ciencia, de radio. Una vez más, llegamos al final de un nuevo programa, de una nueva emisión de Foco. Nos despedimos hasta el próximo, que será, bueno, el próximo jueves. Como siempre, vendremos con más entrevistas, más conocimiento, más experiencias para compartir aquí en el aire de Radio Nacional. Los saludo entonces a mi amigo Sebastián Antonio Aguirre, que saca el micrófono cual Freddie Mercury. Quiere caminar. No, creí que estaba fallando y haciendo ruido. Te queda bien pasear por el estudio igual. Bueno, qué lástima que termine el programa. Lo dejamos para la próxima. Bueno, la próxima sale un videito. Estás ensayando algo nuevo. Bueno, bien. Los despido y los saludo hasta el jueves que viene. Muy bien, Mari, gracias, ¿vos querés hacer algo también? ¿Sacar el micrófono, saltar, desenchufar? No, yo solamente estoy aquí para leerles esta reflexión hermosa que nos trajo nuestra productora Ailín Semprini. Gracias, Ailín. Bueno, si es hermosa, me la lees con una sonrisa, por favor. Por supuesto, siempre. Ahí está. Bueno, el aire en el final del programa es de María Ángeles Millamán y la frase hermosa es esta. Adelante, Mari. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. De Albert Camus. Hasta la semana que viene. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.